Saludos fusionistas, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, qué gusto saludarlos, esperamos que todo vaya muy bien, que esta semana que arranca pues bien, Dios nos permita seguir siendo proactivos y trabajando por convertir a nuestros países en potencias mundiales, impulsando los proyectos políticos incorreformistas en la región que son la única solución y la única alternativa verdaderamente antagónica a los muchos problemas que derivan del estatismo que padecemos en la gran mayoría de nuestros países. Agradecemos tu sintonía, sobre todo sabiendo que nos ves, que nos escuchas, a pesar de que hay innumerables distractores en el ambiente y que más distractor que el mundial. Sabemos que la pasión por el fútbol está desbordada en estos días, así que entre partidos seguramente agradecemos que te des unos minutos al día para consumir contenido político y desde luego para que puedas aprender y compartir todas las enseñanzas que nos deja la política, la buena política, que dicho sea de paso, pues también tiene algún coqueteo con el fútbol. Hoy vamos a hablar de fútbol y de política y muchas analogías que vemos en el campo de juego y que son aplicables desde luego a nuestros movimientos incorreformistas en la región. Te invitamos a ver este video completo y a quedarte con nosotros y desde luego a apostar por el cambio de sistema que solo desde Fusionista estamos promoviendo. Bienvenido Jorge Chapa, secretario general del partido, qué gusto saludarlo. Gracias Gabriel, el gusto como siempre es mío, frente a estas cámaras, a estos micrófonos, compartir con nuestros amigos espectadores tanto de Guatemala como de fuera de Guatemala, así que un placer. Como siempre Jorge, invitados a que nos dejen su like, sus comentarios y que desde ya nos apoyen compartiendo este video. Jorge, insisto, bueno, ya despertaron los ánimos futboleros. ¿Cómo ha visto los primeros partidos del Mundial? Emocionantes, uno que otro tal vez decepcionante, ¿no? Pero... Sí, bueno, mira, he visto poco, francamente, porque con estas restricciones que han existido en cuanto a canales y bueno, espacios donde poder ver, incluso restaurantes que hoy tienen vedado poder publicar, poder transmitir el Mundial, la verdad es que he visto muy poco. Pude ver el partido entre Estados Unidos y, bueno, no me recuerdo cuál fue el otro equipo, y pude ver el fue contra Paraguay. Contra Paraguay, que pues muy buen partido, la verdad, muy buen equipo el de Estados Unidos, pude verlo muy bien en el primer tiempo, y luego el de ayer el de Alemania frente a Curazao, que fue una goleada tremenda. Saludos a nuestros amigos de Brasil. Sí, cabal, a propósito, ¿no? Bueno, y entonces he visto muy poco, pero pues, ¿qué te diré, no? O sea, realmente son partidos poco atractivos desde mi propio ángulo de ver fútbol, ¿no? Para mí son partidos poco atractivos, aunque puedan haber goles, como el caso de ayer de Alemania, pero para mí un partido de fútbol es bueno cuando ambos equipos se abren, digamos, y pues van al ataque, ¿no? Claro. No cuando necesariamente un partido, un equipo se encierra demasiado y apuesta únicamente por contragolpe. A mí este fútbol no me gusta mucho. Me gusta más un partido donde ambos equipos están ida y vuelta, ¿no? Pero bueno, eso se da poco en esta primera fase del Mundial. Y más ahora con un sinfín de muchas elecciones ahí que sabemos 48 son buenas. Sí, y además, mira, para mí también, conforme el tiempo que he aprendido a ver fútbol poco a poco, y cada vez mejor, digamos, o sea, uno tiene que, cuando uno ve por muchos años fútbol, o lo juega, que fue un poco mi caso también, uno aprende a ver al rival. Claro. Entonces, cuando ves un partido de fútbol donde está tu equipo y un equipo que no es tu equipo, hay un momento en que tienes que observar lo que hace el otro equipo, ¿no? Y eso es ver fútbol, no es solamente ver tu equipo, sino miras ambos, incluso ves las debilidades del otro equipo. Ahora, lo que pasa es de que con 48 equipos y más de 100 partidos, Gabriela, la verdad es que a mí me da, no sé, no me dan muchas ganas de ver, claro, porque es demasiado, ¿no? Es demasiado. Yo me disfruto los partidos que se añoran, digamos, que se desean. Por ejemplo, las semifinales o las finales de Champions, ¿verdad? Porque son partidos que tú estás esperando, que tú estás deseando que se den y llegan cada año, claro, ¿no? Entonces los esperas con ansias. Pero estos, pues bueno, no sé. Como he dicho yo en mi artículo de esta semana, miraré especialmente aquellos de las instancias finales, a ver si de verdad la nacionalidad
reúne calidad. Desde luego, un buen partido el de ayer también, Países Bajos-Japón, 2-2, interesante ahí para que vean esa dinámica de que es más interesante ver cuando los dos le están echando ganas, como diríamos en buen chapín, ¿no? Y para quienes ya lo notaron, Jorge es un aficionado al buen fútbol, de igual manera un servidor, y sin embargo también dedicamos tiempo, mejor dicho, a los temas políticos, que son nuestra otra gran pasión, nuestra principal pasión, podría decir yo. Claro. Y bueno, pues como verán, queremos aprovechar el tema del Mundial para, insisto, hablar de algunas semejanzas que hay con temas políticos. Me llamaba la atención esto que mencionaba en torno a que en un partido siempre hay que ver al rival, ¿no? Y es algo que en política muchas veces se descuida, sobre todo del lado de las derechas. En materia política creo que las derechas en nuestros países están herméticas, encerradas muy en lo que hacen y dejan de ver lo que las izquierdas hacen. Y de esa cuenta creo que las izquierdas nos han aventajado en el juego, digamos, para hacer una especie de metáfora, ¿no? Con el fútbol como si estuviéramos en un partido, las izquierdas son el equipo adversario, nosotros somos un equipo, y del lado de las derechas se ha dejado de ver lo que hace el rival, las estrategias que han empleado, que le han sido bastante efectivas, la constitución de partidos políticos, el desarrollo de una política profesional, vamos a decirlo, Jorge, creo que es importante resaltarlo a estas alturas del partido, ¿no? Las izquierdas nos aventajan porque han sabido hacer política en clave estatista, pero a la final de cuentas política decente, sin faltarle el respeto a la gente, a pesar de que sí, claro, mienten y engañan, pero del lado de las derechas yo miro politiquería, veo a caudillos mesiánicos apareciendo cada 4 años, y no empleando estrategias concretas, ya sabe, apostándole siempre a la academia, a los círculos empresariales, pero nunca hablando en clave de política, de juego político. Y de esa cuenta nos han metido una goleada. Sí, así es. Así es. Bueno, mira, primero decirle a nuestros espectadores que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Claro. ¿No? Así que yo creo que hay que disfrutar este mes, disfrutarlo racionalmente, responsable y prudentemente. Responsablemente porque para quienes somos adultos, pues tenemos responsabilidades, ¿verdad? Familiares, sociales, empresariales que cumplir, y debemos de ser conscientes de que el Mundial, dado que hay hasta 4 partidos al día, Gabriel, no da tiempo, pues, ¿verdad? Realmente. Y seguro que hay gente que se pasará viendo todos los días fútbol. Yo en lo particular, pues, el domingo aprovecho, o el sábado aprovecho para ver un partido de fútbol, y pues bueno, quizás eso ya me es suficiente, ¿no? Así que a abrazar el Mundial, el fútbol, no hay que resistirlo, ¿no? En todo caso, pero hacerlo siempre con responsabilidad, con prudencia, entendiendo que esto, ¿no? Que es de lo menos importante, pues bueno, quizás lo más importante. Máxime como fenómeno sociológico, ¿verdad? Como fenómeno sociológico es un fenómeno súper interesante de observar como movimiento de masas, y también como un arma política, ¿no? Claro. Como un arma política, lo decía yo en mi artículo más recién, de distracción masiva, ¿sí? Y por eso hacíamos alusión a la famosa locución latina del poeta romano Juvenal, panem et circenses, pan y circo, y que hoy, pues bueno, yo lo titulé Tortilla y Mundial, claro, ¿verdad? Porque seguiremos en un caos, en este sistema generador de pobreza, en estas condiciones de violencia, de corrupción, de injusticias, de desorden por todos lados, pero tendremos fútbol, una sobredosis de fútbol, y es al final una especie de burbuja donde la masa se refugia para olvidar un poco, pues, lo mal que van nuestros países, y de pronto quizás también el hambre y el ruido de los estómagos, ¿no? Entonces es lamentable, Gabriel, es lamentable porque no está mal que veamos fútbol, y yo, pues bueno, como dices tú, yo soy futbolero chamusquero de corazón, toda mi vida lo he sido, lo fui, hasta que algunas lesiones llegaron a mi vida, pero pues creo que tenemos que ser conscientes de que el fútbol pues no puede
desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante que son pues evidentemente nuestras familias y nuestra patria, nuestro país, que bueno, máximo en nuestro país, Gabriel, tal vez hacer alusión al tema de lo fallido que ha sido Guatemala en materia de fútbol, ¿no? O sea, realmente es patético una situación, una condición como la nuestra, donde este mundial se planteaba como la gran oportunidad para poder hacernos presentes en el mundial y ver ondear nuestra bandera, ver a nuestros jugadores, ver nuestros colores, ¿verdad? En ese certamen, pues tampoco lo logramos, ¿verdad? Aún hoy, cuando la sede eran los 3 grandes países que bueno, estaban fuera de la contienda, que no eran nuestro rival, digamos, que no eran un rival directo y que iban a salir porque eran sedes, me refiero a Estados Unidos, México y Canadá, y aún así, pues bueno, ahora ves a un Haití, ves a un Surinam, ves bueno, estos equipos, digamos, que llegaron y que Guatemala no llega, y que creo que es bien merecido, ¿no? Al final es bien merecido. Yo incluso al ver la selección guatemalteca no veía talento, francamente, y de verdad, de pronto, y algunos se molestarán con esto, no es malinchismo, no es con todo el respeto del mundo lo decimos. No es una cuestión de ir en contra de nuestro país, de Guatemala, al contrario, es ver la realidad. O sea, realmente no teníamos talento. El escaso talento que teníamos es de jóvenes que juegan en el extranjero, que son nacionalizados, o sea, que son guatemaltecos, que juegan en el extranjero, o que son nacionalizados, que por cierto ese es un fenómeno interesantísimo. En muchas selecciones. En muchas selecciones pude ver el caso de Marruecos, que juega contra Brasil, que por cierto, partido que no pude ver, pero en un momento dado, Marruecos reúne en el campo a 11 jugadores no nacidos en Marruecos, Gabriel, imagínate. O sea, es impresionante el fenómeno de las migraciones en el mundo, así que hablar de nacionalidades ya es un poco peligroso, ¿no? Porque ya no hay nacionalidades puras, ya hay mucho mestizaje alrededor del mundo, y eso en gran medida, Gabriel, es precisamente por el estatismo, ¿no? El estatismo y especialmente el welfare state y el estado de bienestar. Sobre todo en países europeos. Que en Europa y en Estados Unidos, iba a decir, tanto en Europa y en Estados Unidos, atraen a gentes de países subdesarrollados, países como los nuestros, pobres y miserables, o el África, digamos, el África, al norte de África, especialmente países como Marruecos, países como Egipto, digamos, son países que exportan muchas personas porque sus regímenes políticos no generan las condiciones de prosperidad y riqueza que quisiéramos ver en nuestros países. Entonces, bueno, y se les vende la idea de que en Europa tienen un estado benefactor que de alguna manera los va a proteger y que tampoco trae verdadera prosperidad. Correcto. Se les vende la idea de un territorio atractivo al cual migrar, y desde luego ahí está. Correcto. Y son jugadores, y digamos que muchos de estos son personas, una gran mayoría de raza negra, claro, aunque cada vez hay más de razas árabes, ¿no? Y bueno, que llegan con un talento, porque claro, el jugador negro, y no lo decimos de forma peyorativa, pues tiene talento, digamos, tiene una complexión física muy favorable al deporte, ¿no? Claro. Casi cualquier deporte, ¿no? Entonces te encuentras con un esquema muy mercantilista, digamos, ese estado de bienestar genera ese mercantilismo en algunos países más que en otros, donde encuentras equipos multimillonarios, o sea, equipos de grandes capitales, donde se les contrata y se les paga muy bien, ¿no? Y luego, pues bueno, se terminan nacionalizando, o algunos no. Por ejemplo, el caso, a mí me parece bien curioso, por ejemplo, el caso de Brahim Díaz, ¿no? Este jugador del Real Madrid, que es marroquí, pero toda su fisonomía es europea, ¿verdad? Y bueno, él juega con Marruecos, pero su fisonomía es digamos, es muy europeo, ¿no? Entonces se dan estos casos, ¿no? Bueno, claro, hay ligas como por ejemplo la Premier League inglesa, que yo no sé, tal vez me quede corto con decir un 80% de jugadores son de raza negra, claro. De raza negra que son, digamos, africanos o que tienen descendencia africana, precisamente por todo ese fenómeno de migración que ha generado el welfare state europeo. Interesantísimo, sí, digamos, y en buena parte también yo veía algunos
comentarios en redes sociales, sobre todo en este tipo de celebraciones del Mundial, ¿no? Donde algunos neoconservadores se estaban quejando de la migración irregular y la invasión hacia Europa, aun y cuando Europa está solicitando gente que vaya a vivir a ese viejo continente que cada vez más se queda sin jóvenes, sí, claro. Pero eventualmente la gente de izquierda les comentaba, no, dejen de bombardear Medio Oriente y entonces la gente se va a dejar de ir de esos países, haciendo alusión siempre a los neoconservadores norteamericanos que promueven también el seguimiento a partidos como Vox en España, por ejemplo, o a la gente de Meloni en Italia, ¿no? Bueno, sin duda alguna el tema de la migración tiene mucho que ver y podemos verlo y medirlo también en clave política, al igual que las estrategias de juego, ¿no, Jorge? Sí, que creo que son... Ahí pues tenemos muchísimo que compartir con nuestros espectadores. Pues bueno, mira, decirte que nosotros, más que hacer crítica de lo que ya sabemos muchos, ¿no? Y de lo que escuchamos en una buena cantidad de medios, foros, espacios, canales de YouTube, etcétera, en cuanto, por ejemplo, a la corrupción de la FIFA y todo lo que la FIFA implica, ¿no? Poder supranacional ya tremendo, Jorge. Es casi una nación-estado. Es casi una nación-estado, un poder, es una organización supranacional que no sé si llegue a tener quizás igual o más poder que las mismas Naciones Unidas. Recomiendo ver en estos últimos días, hemos estado viendo con la familia la película de México 86. Con Diego Luna. Con Diego Luna, recién lanzada en Netflix. Muy buena, muy interesante, aunque hay que, pues claro, hay que entender que hay que entender de que tiene ciertas cosas, digamos, verdaderas, cierta información verdadera y alguna ficción ahí, como por ejemplo el personaje de Martín de la Torre, que en realidad no existió ese personaje, pero sí existió el personaje Martín, creo que se llama Rafael del Castillo. Rafael del Castillo fue el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988. Y bueno, de su vida personal se sabe muy poco, de su vida íntima se sabe muy poco, entonces digamos que esa parte de la película hay que verla con cuidado porque realmente no se sabe si eso fue muy cierto, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es cómo se fraguan ahí las decisiones y bueno, pues de eso tenemos muchos otros videos donde puedes ver, de hecho, nuestro colega Héctor Muñoz nos recomendó un buen documental sobre el FIFA Gate, que también recomendamos ver, para que se vea, ¿no?, cómo es que la FIFA cada vez hace una política más descarada y más deshonesta, ¿no? Como yo lo decía en mi artículo a propósito, la última que hizo es, bueno, la verdad es que hace todos los días unas cosas increíbles, pero bueno, el tema de entregarle un premio de la paz a Donald Trump es verdaderamente patético, ¿no? Verdaderamente patético, cuando este régimen de Donald Trump pues ha invadido países como Venezuela, ha secuestrado presidentes como el de Venezuela y ha asesinado a presidentes de otras naciones. Como en Irán. Y bueno, pues ya a 100 días de la guerra en Irán, Gabriel, parece que ya esta semana hay algún acuerdo de paz. Nosotros vamos a evitar hablar de eso esta semana porque no sabemos si es otra de las tantas distracciones y estrategias más bien de Estados Unidos para rearmarse y volver a bombardear. No sabemos, ¿no? Es el viernes que el viernes firmará, 19 de junio, estamos grabando esto el lunes 15 de junio, posiblemente se firme un acuerdo de paz y entonces hablaremos del tema y veremos cuáles fueron las condiciones que se pactaron entre Irán y Estados Unidos. Pero por ahora, como dice el analista Larry Johnson en el Ron Paul Institute, por ahora, afortunadamente, Israel no ha saboteado aún el acuerdo de Islamabad, ¿no? O sea, por ahora, al menos por ahora, y esa ya es una pues buena noticia, aunque bueno, hay que esperar, porque en cualquier momento Israel vuelve a sabotear el acuerdo de paz bombardeando la parte sur de Beirut, entiendo yo, y entonces se vuelven a caer los dichosos dichoso acuerdo de paz. Pero bueno, volviendo al tema
del Mundial y del FIFA Gate y de todo esto, bueno, recomendar esta película México 86 y recomendar también la serie Argentina 78 para quienes tengan Disney Plus. Okay. Y de verdad no nos está pagando nada Disney Plus por hacer publicidad. Pero bueno, ahí está esta serie Argentina 78 que relata un poco el contexto que se vivió en el Mundial de 1978 en torno a la dictadura de Jorge Rafael Videla. En Argentina, ¿no? Sí. Y en la confrontación que había en ese momento con una organización armada que era Montoneros. Y entonces, entonces recomendar esa serie y recomendar esta película y quizás este documental de FIFA Gate para que veamos cómo funciona el asunto, ¿no? Por ejemplo, a mí cada vez la FIFA tiene menor credibilidad. Cada vez, pero el caso, por ejemplo, de haber vetado a Rusia en el año 2022 a propósito del conflicto que se inicia contra Ucrania, pues me parece pues un ejemplo del doble estándar, el doble rasero, porque si bien Rusia y Ucrania pues crean un conflicto, generan un conflicto, podríamos hablar de quién se defiende de quién. Desde mi perspectiva es Rusia quien está defendiéndose de las constantes avanzadas que ha hecho la OTAN. Eso yo iba a decir, no se está defendiendo solo de Ucraria, de toda Europa y Estados Unidos. Es una defensa de la OTAN y de Estados Unidos y de la OTAN hacia las áreas de frontera, ¿no? Pero imagínate si fue sancionada Rusia y fue vetada desde el Mundial Qatar 2022, bueno, ¿por qué no fue vetado Estados Unidos? ¿Verdad? E Irán, bueno, si hubiese querido ser ecuánime, a los dos, las agresiones, pero ves, por ejemplo, este tema de que la selección de Irán tiene que irse a dormir a México para jugar en Estados Unidos y regresar, o sea, un tema de visas, no, realmente es una cosa verdaderamente patética que rodea al fútbol de una sombra, ¿no? De una sombra y le hace perder esa fuerza que tiene el deporte, que casi cualquier deporte, pero el fútbol en especial, por ser un deporte de masas, ¿no? Por ser un deporte tan popular y el más popular del planeta, pues le resta esa gana de poder ver, observar y de concentrarse en el juego, ¿no? Así que más allá de eso, pues tenemos analogías y metáforas. Ciertamente, sí. Y quizás ese es el grueso de nuestro video, ¿no? Y al ser un deporte de masas, creo yo que este tipo de metáforas van a ser bien entendidas. Para aquellos que nos dicen es que los fusionistas a veces hablan mucho en clave filosófica, ideológica, bueno, perdónanos por querer ser políticos de altura, no, pero también tenemos analogías que la gente puede entender, Jorge, y sobre todo estas tan apegadas a algo tan cotidiano como lo puede ser el juego de fútbol, ¿no? A ver, hablemos en clave de estrategias de juego, Jorge. Los partidos que son interesantes de ver y los que tienen los equipos, como decíamos, echándole ganas, se distinguen porque hay un equipo siempre que aventaja al otro porque juega un juego meramente ofensivo, ¿no? De alguna manera no se queda resguardado solo en su área, va, busca anotar goles. Y, a ver, en política nosotros seguimos ese tipo de estrategias, no nos quedamos rezagados, no jugamos solo a la defensiva, como si lo hacen muchos de nuestros conocidos de la derecha en Guatemala, aunque también este fenómeno se da en América Latina, en casi todos los países, que bien se dedican solo a medio contener los juegos ofensivos que se hace la izquierda, y muchas veces fallan en hacer esa contención, ¿no? Que en cuanto a juego ofensivo, ¿cómo es que nosotros logramos replicar eso en la política? Claro, bueno, mira, la narrativa ahí que hemos utilizado es la mejor defensa es el ataque, ¿no? Es una de las narrativas o de las expresiones que existen en el fútbol muy, muy claras, que todo el mundo entiende. La mejor defensa es el ataque, ¿no? Y a mí particularmente me gusta mucho el fútbol de presión alta, o sea, de presión en salida, ¿sí? De hacer la presión en la salida del otro equipo. Y bueno, pues eso realmente se logra especialmente con un equipo que tenga una resistencia física muy fuerte o bien preparada. O sea, para eso tienes que tener una resistencia física. Porque, claro, hacer presión alta, pues necesitas que estar corriendo, digamos, y estar moviéndote por un espacio físico por mucho tiempo. Y entonces eso requiere una
una enorme preparación. Tener física. Condiciones. Y bueno, que van desde las condiciones, claro, desde las condiciones nutritivas, digamos, alimentarias, de lo que comes, la parte psicológica del jugador, ¿no? Que tiene que tener pues una mentalidad, una concentración. Precisamente por eso las selecciones nacionales o los equipos de fútbol tienen concentraciones previas a los partidos importantes. Pero entonces necesitas una preparación física en todo el aspecto, digamos, del cuerpo humano, digamos, ¿no? Y luego pues necesitas saber dónde estás parado en el campo, saber, digamos, ya un aspecto de estrategia, que es donde el coach, el técnico, el director técnico te dice, mira, tú te mueves acá, por eso hay formaciones, hay formaciones 4-4-2, 3-5-2, y entonces hay estrategias, ¿no? Tienes que saber dónde pararte y en alguna medida tienes que saber qué están haciendo tus demás compañeros, claro, ¿no? Especialmente, por ejemplo, a la hora de la defensa. En la defensa, por ejemplo, uno como cuando juega lateral, yo jugué de lateral, jugué lateral derecho, pues uno tiene que estar siempre viendo a su central, a su defensa central, porque es en la medida en la que él se mueve verticalmente, tú te tienes que mover en línea con él. Entonces requiere muchísima concentración. Tú no puedes estar jugando fútbol y estar pensando en la novia, estar pensando en el trabajo, ¿verdad? No, tienes que estar pensando en lo que está sucediendo en el campo de juego. Pero en todo caso, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Y por ataque, en materia política, pues entendemos la idea de hacer una propuesta política que sea radical, completa, congruente y de shock, ¿no? Para cambiar el sistema, ¿sí? Cambiar el sistema. Yo creo que un poco ahí la narrativa nuestra ya de cambiar el sistema en torno a nuestra campaña de este año es el sistema estúpido. Cambiar el sistema, y esa es la estrategia de ataque más importante, porque mientras las izquierdas nos bombardean con pequeños cambios superficiales, como por ejemplo el cambio de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el MP, el cambio al fiscal general del Ministerio Público, el cambio de la rectoría en la Universidad de San Carlos, se viene el cambio del Contralor General de Cuentas y se viene el cambio del presidente y vicepresidente de la Junta Monetaria del Banguat, una elección que muy pocos le ponen la atención debida y que nosotros lo hemos insistido acá. Esos son cambios netamente de jugadores, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Pero no hay un cambio de sistema de juego, ¿no? Y sistema, bueno, por sistema entendemos las reglas. No cambian las reglas del partido, digamos. No cambian las reglas, no cambia el partido sí. Va a seguir siempre en favor de las izquierdas y las derechas malas, porque las reglas del juego realmente están inclinadas y les favorecen. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Pues la Constitución Política de la República, para empezar, pero luego miles de leyes que derivan de esos artículos que fueron consagrados en la Constitución y que, pues francamente, han puesto a las derechas, especialmente las derechas malas, en un modo contención. Claro. Por eso nosotros llamamos contencionismo al hecho de tratar de parar los pelotazos. Por ejemplo, Gabriel, tiro hago ver este pelotazo que tiran recientemente las izquierdas y luego te paso el micrófono. El tema de que para este 20 de junio se propuso una marcha del movimiento LGTBI en Antigua Guatemala, ¿no? Y entonces viene el alcalde Juan Manuel Asturias y entonces en una reunión de corporación municipal dice que no. Dice que no. Bueno, deciden que no. Suponemos que la corporación, pues es una decisión de la corporación, aunque dentro de una corporación municipal también hay oposición. La oposición seguramente hizo su trabajo en querer presionar para que se permitiese esta fulana marcha. No se permite, ¿no? Entonces vienen las izquierdas y dicen, bueno, no importa, vamos a hacer la marcha igual, el 20 de junio vamos a marchar. Al fin y al cabo, la Constitución consagra nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de emisión del pensamiento y la libertad de manifestación pública pacíficamente. Así que bueno, vamos a marchar en la conservadora
tradicional, la cuna de las procesiones, la cuna de las procesiones católicas, y vamos a marchar aquí con el tema LGTBIQ+, ¿y qué? Sí. Bueno, pero ahí está, pues yo lo decía, ¿no? O sea, realmente no vamos a poder contener a las izquierdas. O sea, la contención de las izquierdas no se hace por decretos municipales o decisiones municipales, o ni siquiera por leyes, pues. Para aquellos que se alegran porque la ley de protección a la vida y a la familia y contra el aborto y tal. Sí. No, se hace restableciendo los poderes, las funciones y los recursos de las instituciones sociales que son capaces de contener y revertir esos fenómenos. Guatemala fue decretada capital provida de Iberoamérica hace algún tiempo, creo que en el gobierno pasado de Alejandro Yamatei. Pregúntese usted si aquí se preserva la vida, estimado guatemalteco, si usted sale a la calle y ve cotidianamente los crímenes. Es un chiste, ¿no? Ese tipo de contención meramente, no sé, es marginal y en el mejor de los casos solo simbólico, porque no trasciende a verdaderamente proteger la vida, la libertad y la propiedad de los guatemaltecos. Me hace reflexionar en torno a la condición de los jugadores, Jorge. Digamos, un buen jugador cuenta con esos recursos que le permiten ser un jugador de altura. Para los políticos, haciendo la semejanza, no siempre en clave de hacer pensar a nuestra audiencia, el político también debe de contar con buenos recursos y estar bien posicionado y contar con un equipo eficiente que también esté a la altura del proyecto político que representa. Si queremos triunfar, si queremos ganar el juego de las derechas, necesitamos políticos profesionales, Jorge, que no se distraigan en otras cosas. Nosotros desafortunadamente no podemos ser políticos a tiempo completo porque el estatismo nos absorbe y tenemos que estar pendientes de muchas otras esferas. Pero sí, buscamos ser políticos a tiempo completo, concentrados en lo que queremos y nuestra visión de país, que es constituir el proyecto de las 5 reformas en una realidad tangible para la gente, derogar todas esas leyes malas y ahí sí que apostar por un juego mucho más ofensivo para ser nosotros quienes les demos los pelotazos al arco rival. En todo caso, eso no se ve. Nosotros vemos de alguna manera a las derechas muy... no sé, digamos, perdidas en cuanto a las estrategias, insisto, en ese juego defensivo sin defender realmente el arco que nos pertenece y dejando pasar un sinnúmero de goles de las izquierdas. Se vienen muchísimas leyes malas por ahí, las que estuvieron en discusión la semana pasada, bueno, hace algunas semanas, de las cuales hicimos algunos videos. La ley contra el lavado de dinero, que a la final sí pasó, sí. Y bueno, un sinfín de legislatura que por ahí nos cuelan siempre, ¿no? ¿Cuándo vamos a proponer un contragolpe, Jorge? ¿Cuándo realmente vamos a despertar las derechas de este lado de la cancha y vamos a ir directo a hacer ataque ofensivo? Pues bueno, Gabriel, mira, ¿cuándo vamos a lograr hacer esa transición de sistema, ¿no? Y precisamente esta es otra analogía, otra semejanza que traemos a propósito del Mundial de Fútbol 2026. Transiciones. Es necesario la transición del estatismo al capitalismo liberal, democrático y conservador. Y para hacer esa transición, pues necesitamos en gran medida una masa crítica de personas capaces de entender cuál es el verdadero problema y con una fuerza de carácter para poder empujar una transición completa, real, verdadera, de shock, que termine en gol, digamos, pero que termine en un gol que realmente ponga al otro equipo, al equipo de las izquierdas, ¿no? Que lo ponga realmente en una condición desfavorable, ¿no? En una condición, sí, digamos, de perdedor, ¿verdad? Hoy por hoy, las izquierdas pues van ganando y por goleada, como creo que lo decías al principio, y siguen ganando, especialmente porque tienen la Constitución y las leyes y muchos acuerdos, protocolos, tratados y convenios internacionales a su favor. Hay que, pero ese hay que es un debemos impulsar una transición, pues de esas transiciones como las del fútbol inglés, que yo te mencionaba, creo que detrás de cámaras, ¿no? Una transición de contragolpe, ¿verdad? En la que podamos pues hacerlo con tal velocidad, con tal precisión,
en los pases, en los movimientos y con tal contundencia que podamos atestar un gol y un golazo, ¿no? Y para eso, pues tenemos que trabajar en crear un partido político de 4 dimensiones: doctrinario, programático, representativo y electoral. Este partido de 4 dimensiones no existe aún en el espectro político guatemalteco. Existen plataformas electorales y caudillos mesiánicos tratando de plantear algo ahí, pero nada que sea realmente que sea realmente bueno, necesario, correcto, justo, sino que pues en general los caudillos mesiánicos que van apareciendo ahí en las encuestas pues siguen planteando más de lo mismo, o sea, tratan de hacer funcionar el estatismo, ¿no? Sí. Y las izquierdas más bien tratan de profundizar el estatismo. Ahí tenemos, pues bueno, el movimiento Raíces ahí, que seguramente va a participar en las próximas elecciones, ya veremos cómo le va. Pero lamentablemente en el lado de las derechas no vemos un proyecto político que plantee una transición al capitalismo liberal, ¿no? Sí. No hay una propuesta de transición, salvo la nuestra, pero la nuestra no es todavía la de un partido político que pueda competir en elecciones, porque nosotros pues no tenemos los suficientes recursos, no hemos clasificado políticos. Sí, no somos de las grandes ligas, no somos de la Premier League, digamos, ¿no? Pero porque para pasar a la Premier League tú necesitas una buena cantidad de plata para superar todos los obstáculos que te impone el estatismo y poder legalizar un partido político en Guatemala. Lamentablemente, pues aprovechamos para contarle a nuestra audiencia que fuimos invitados por un proyecto político de derechas, digamos, ¿verdad? Que está haciendo el esfuerzo de legalizarse y participar para las próximas elecciones 2027. No sabemos si lo logren, pero en todo caso nos invitaron a tener una reunión para una probable fusión, digamos, entre Fusionista y este proyecto político. Y pues 12 horas antes de la dichosa reunión, pues se nos canceló la reunión. No nos dieron razones claras del por qué, pero pues podemos suponer, porque no es la primera vez que nos pasa, que han visto nuestras posturas, ¿verdad? Sobre política, sobre economía y finanzas, nuestras posturas en materia de educación, atención médica, jubilaciones y pensiones, o sea, nuestras 5 reformas. Han visto o han escuchado nuestra propuesta de llegar primero y fundamentalmente al Congreso de la República a plantear un programa de derogación de leyes malas. Y también pues han visto nuestra postura de rescindir parcial o totalmente muchos acuerdos, protocolos, pactos y acuerdos internacionales, como por ejemplo probablemente el acuerdo que tiene la FIFA con la Federación de Fútbol, especialmente porque la Federación de Fútbol es una instancia semiautónoma, pero que en realidad es una instancia pública, estatal, que debería ser completamente privada, ¿no, Gabriel? Y bien, puede existir la federación, pero a una escala totalmente privada, y puede establecer incluso o asociarse, no sé, a algo llamado FIFA, o quizás vaya surgiendo en un mundo libre, en un occidente otra alternativa, no decadente, una alternativa a la FIFA que pueda organizar un mundial de una calidad superlativa a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y entonces las federaciones nacionales de fútbol o de cualquier deporte pueden asociarse libre y voluntariamente a estas asociaciones o federaciones internacionales y tener sus propios campeonatos y torneos internacionales, ¿no? A este respecto, nosotros decimos que el deporte no es una función estatal, no debe ser una función pública estatal, y por tanto, pues bueno, no debemos de asignarle al gobierno el remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores, pues, que hoy por hoy es patético que no tenemos ni siquiera un estadio decente donde jugar. Ya te imaginas, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo es posible que aspiremos a llegar al mundial si no tenemos ni siquiera un estadio? Realmente es una cosa patética, pero bueno, es la realidad, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que
debiésemos de estar pensando es en esa transición ofensiva. Exactamente, de sistema, en clave de 5 reformas, en clave de derogación de leyes malas, ¿no? De seguro quienes nos cancelaron la reunión vieron que somos muy radicales. Los fusionistas quieren un cambio de shock, ellos quieren jugar un juego muy gradual, quieren darle tiempo a las izquierdas para que se rearmen y luego nos sigan goleando. Nosotros, por el contrario, apostamos por ese juego de un contragolpe mucho más ofensivo. No tenemos los recursos del momento y nos cuesta muchísimo, sobre todo porque, ya ven, nos cancelan reuniones, estamos dispuestos a asistir a esas reuniones, vamos a volantear jornadas de volanteo que hicimos hace unas semanas en zona 1, y bueno, la gente recibe el volante, pero ¿cuánta de esa gente realmente escanea el QR, se da tiempo para leer nuestros artículos, visitar nuestro canal de YouTube? Es muy poca, y esa es la realidad patética que enfrentamos los fusionistas, pues, porque a la final de cuentas, si no logramos constituir los recursos políticos necesarios, no vamos a lograr jugar en esas grandes ligas, Jorge, y pues bien, vamos a seguir viendo cómo las derechas malas y las izquierdas se ven beneficiadas y nosotros seguimos en esta. Sí, por eso hemos titulado este video No estamos en el lado ganador. No estamos en el lado ganador, lamentablemente. Quisiéramos estarlo, Gabriel y yo estamos... Y varios de nuestros colegas, no solo Gabriel y yo, en realidad varios de nuestros colegas en el proyecto fusionista estamos en plena disposición de pasar al ataque y de estar en una curul y de defender la causa de la transición al capitalismo liberal. Pero no estamos en el lado ganador, ¿verdad? Esta es una frase emblemática que lanzó el expresidente de República Checa, o Chequia, como le llaman ahora en el Mundial, en el año 2012, en el Castillo de Praga, nada más y nada menos que en el círculo más prestigioso de académicos e intelectuales de derechas, digamos, o liberales, la Sociedad Mont Pelerin. Allí el presidente o expresidente Václav Klaus, a quien yo tuve la suerte de conocer personalmente porque le trajimos a él a Guatemala en el año 2018, pues le dijo a estos liberales de la academia que no estamos en el lado ganador. Y tenía no estamos razón. En el lado ganador. Nos dedicamos a hacer estudios, diagnósticos, encuestas. Nos encerramos en las foros, universidades, webinars, charlas. Libros, venta de libros, videos de YouTube, directos, streamings y foros, ¿no? Hoy por hoy se viene un foro sobre la sostenibilidad y cómo el reciclaje de la basura. Han invitado como a 40 personajes que te dice uno, empezando por la calle Pou, empezando por el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Bueno, viene a hablar de reciclaje de basura, mira vos. Todo es hablar, todo es charlas. Recientemente con nuestro colega David Alegría, en un proyecto que hacemos de grabar podcast basándonos en los escritos del profesor Alberto Mansuetti, hablando de Pisando Callos, encontramos un artículo muy bueno del profe precisamente donde hace referencia a que hoy por hoy las derechas, sobre todo las malas e incompletas, están en la posición que hace 100 años, 180 años tenían las izquierdas. Claro. Las izquierdas se reunían en cafés, se reunían en cervecerías, dialogaban, discutían, debatían. Y los principios liberales eran los que regían la política cotidiana, había gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Cuando nosotros fuimos siendo desplazados, a pesar de que nuestras ideas eran las correctas, no entendimos que la estrategia era meternos a la política y seguir ostentando el poder político. Eso lo entendieron las izquierdas y entonces la cosa se invirtió. Fuimos nosotros quienes nos encerramos en universidades, nos encerramos en la academia, en la producción literaria de artículos, de libros y demás. Ahí están las conferencias y todavía conferencias con unos representantes que uno dice ya ni siquiera los principios de la buena derecha defienden. Y las izquierdas, mientras tanto, entendieron que el poder lo tenían que cooptar a través de la esfera política, se armaron en partidos políticos y bien, hoy por hoy, eso es lo que los tiene en el lado ganador. Y llegaron a lo alto y patearon la escalera, ¿no? Sí. Patearon la escalera especialmente con las leyes electorales y de partidos políticos, porque ahora dar un partido político, participar en una papeleta, en una competencia electoral es sencillamente imposible para un proyecto como el nuestro que no tiene
los suficientes recursos políticos, y por eso es que no estamos en el lado ganador. Discúlpenos el realismo crudo, somos crudamente realistas, no estamos en el lado ganador, al menos por ahora. Sin embargo, hemos decidido, los fusionistas, pues hemos decidido perseverar con paciencia y apelar al remanente, a esa porción pequeña de guatemaltecos con la capacidad intelectual, número uno, y con la capacidad o la fuerza de carácter, número dos, para reconocer en esta propuesta, no en nuestras personas o fisonomías, porque pues eso no es lo que realmente importa. Importa la propuesta, y la propuesta es la derogación de las leyes malas, la aplicación de 5 reformas liberales a la política, a la economía y finanzas, a la educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, para hacer una transición completa, congruente, de shock hacia el capitalismo liberal y democrático, que es el único sistema capaz de darnos seguridad, primero, justicia de verdad y obras públicas de primer mundo. Sí. Obras públicas de primer mundo. Así que bueno, pues para hacer eso, pues lamentablemente no estamos en el lado ganador, no tenemos los suficientes recursos, Gabriel, y pues bueno, eso de alguna manera me lleva a plantear un poco el concepto de quién es el mejor árbitro, ¿no? Porque la gente, bueno, cuando vemos fútbol, o sea, quien sabe ver fútbol, insisto, no solo ve a su equipo, sino sabe ver al equipo rival, ¿no? Pero también quien sabe ver fútbol, pues evidentemente juzga el rol del árbitro, ¿verdad? Y juzga el rol del árbitro. Yo he llegado a la conclusión, en clave de analogías futboleras hacia la política, que el mejor árbitro es justamente el árbitro que no se ve, es el árbitro que en alguna medida pasa desapercibido. Sí. Termina el partido y dices, bueno, ¿quién era el árbitro? ¿Por qué no fue importante el árbitro? Pues porque pesó muy poco en las decisiones, ¿no? Pesó muy poco en el marcador y pues no hizo, pues se plegó a las reglas del juego, ¿verdad? Arbitró, o sea, juzgó, sancionó de forma correcta a ambos jugadores, y entonces el mejor árbitro es quien menos pesa en un partido, quien pasa desapercibido. Pues la misma analogía para los gobiernos, ¿no? El mejor gobierno es el gobierno que menos pesa en la vida de los ciudadanos, que es menos percibido por los ciudadanos, salvo por el inestimable valor de la seguridad y la defensa, la justicia y las obras de infraestructura pública. Salvo por esos 3 rubros que son los que naturalmente le corresponden ejercer. De resto, lo mejor es que ni nos enteremos del gobierno, sí, ¿verdad? Ni nos enteremos, porque el gobierno no tiene por qué estar metido en la economía, en el dinero, en la banca, por ejemplo, no tiene que estar metido en la educación de nuestros hijos, ni en la curación de nuestros enfermos, o en la administración de fondos de pensión o de jubilaciones, ni tiene que estar promoviendo el arte, la cultura, ni el deporte, ¿verdad? Así que, pues bien, en la medida en la que el gobierno no esté en esas esferas que son naturalmente privadas y se ponga a hacer lo único que puede y debe, que es seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, pues en esa medida tendremos un gobierno que pase desapercibido de lo... Un buen árbitro. Sí, pase desapercibido donde debe pasar desapercibido, pero se perciba donde debe tener presencia. Cuando alguien está haciendo faltas. A secuestradores, extorsionistas, ladrones, violadores, ¿verdad? O sea, a eso sí, ahí sí tiene que caerles con todo el peso y hacerse perceptible, ¿no? Pero bueno, es el tema de quién es el mejor árbitro. Definitivamente. El mejor árbitro es el gobierno limitado, y si queremos poner las reglas del juego y hacer valer un juego limpio, decente, donde todos salgamos beneficiados, ganando más, viviendo mejor, estimado guatemalteco, estimado latinoamericano, en tu país también aplica, tenemos que transitar al sistema de gobierno limitado con mercados realmente libres, cosa que se logra solo a través
de impulsar proyectos incorreformistas como los diferentes partidos y liderazgos incorreformistas del Foro Liberal de América Latina. Así que la invitación está puesta no solo para que te hayas visto este video, que esperamos que hayas llegado hasta este punto, insisto, priorizando la política por encima del mundial, sino que además, en consecuencia ya con este andamiaje de conocimientos, puedas compartir este tipo de analogías y activar políticamente con nosotros para poder constituir a los fusionistas o a los diferentes partidos incorreformistas en la región en partidos políticos que cual equipos de élite puedan jugar en las grandes ligas, anotarle los goles a la izquierda y vencer en el campeonato. Ojalá, ¿por qué no, Jorge? Algún día podamos convertirnos en ese partido de masas, ¿no? De masas pensantes, de masas conscientes de que es necesaria una transición para cambiar las reglas del juego y ganar. Así es, Gabriel, y hay que estar muy alertas porque este nacionalismo futbolero, que por cierto así titulé uno de mis artículos recientes, este nacionalismo futbolero nos puede hacer perder de vista el verdadero patriotismo, ¿no? Sí. A nosotros los fusionistas nos gusta usar mejor el término patriotismo en lugar de nacionalismo. Los nacionalismos han sido una especie de ideología y por lo general llevan al proteccionismo y llevan al estatismo en última instancia. En cambio el patriota no. Nosotros pues bueno, amamos nuestro país y nos gustaría muchísimo ver a nuestra Guatemala algún día en un mundial y ganar, no hacer el papelón que hizo ayer lamentablemente Curazao. Pero bueno, la verdad es de que es muy difícil que pueda darse y la verdad es que aunque eso se diese, ¿no? O sea, realmente nos la gozaríamos mucho, pero a mí no me gustaría llegar al mundial y seguir siendo miserables, injustos, violentos y corruptos y bueno, todo este embrollo que tenemos en Guatemala, del cual no es posible salir. Claro. Preferiría que llegar a un mundial fuese consecuencia más bien de haber cambiado el sistema, haber transitado hacia el capitalismo, haber cambiado nuestro sistema, gozar de cierto nivel de riqueza y entonces, bueno, ponernos a hacer, pues de entre lo menos importante, quizás lo más importante, que es llegar a un mundial de fútbol, a una Copa del Mundo y pues atender lo que hay que atender ahora, ¿no? Así que, pues esa es la invitación, estimados amigos. Creo que Gabriel lo ha hecho ya muy bien. Esperamos que dejen su like, sus comentarios y que compartan este video en redes sociales. Y bueno, que estén pendientes de lo que vamos a hacer los fusionistas en las próximas semanas y días. Vamos a seguir con nuestra campaña Es el Sistema Estúpido y por ahí estaremos presentes en alguna calle, en alguna avenida de la ciudad, entregando volantes e invitando a la gente a conocer este proyecto. Desde luego, Jorge, una invitación adicional: si le das tiempo al día a ver uno que otro partido del Mundial, dale aún más tiempo a la formación política con los liberales clásicos del Partido Fusionista. Agradecemos que haya llegado hasta acá. Nosotros seguiremos atendiendo a los temas verdaderamente importantes y desde luego haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.